Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Nuevamente en este culto de viernes, donde la idea es que las células y los jóvenes estemos reunidos para compartir la palabra y no dejar de congregarnos como hacíamos con los grupos de célula y aún el culto de jóvenes los viernes. Pero también no es por demás invitar a las demás personas que también estén pendientes de este espacio, de este tiempo y que lo disfrutemos al máximo. Que Dios los bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Vamos a compartir hoy una palabra de Dios, pero antes de comenzar, vamos a orar y hacer una oración al Señor para que sea Él quien guíe y sea Él quien ilumine y nos hable por medio de su palabra. Padre, te damos toda la gloria a Dios. En esta noche
Queremos primero, Señor, exaltar tu nombre, regocijarnos en tu presencia, Dios, y el saber, Dios, que tú estás en medio de nosotros, en medio de las dificultades. Eso nos reconforta, nos da confianza, Dios, y nos da seguridad de que lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, Señor, sabemos que tú has sido fiel y has estado ahí en medio de nosotros. Por eso hoy queremos, Señor, alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre y reconocer, Señor, que tú eres grande y que tú eres soberano, Dios. A ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra. Queremos también de entrar delante de ti con una acción de gracias, darte gracias, Dios, por lo que tú haces, por la fidelidad que has tenido con nosotros, porque a pesar de las circunstancias sabemos que tú estás ahí. Por eso hoy queremos también darte honra, darte alabanza y agradecerte, Dios, por todo lo que tú haces. Colocamos, Señor, este tiempo de célula de jóvenes en tus manos, Dios, este tiempo de palabra, el cual tú has destinado que sea hoy, Dios, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, y en tu nombre, Señor, leemos y compartimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 42. Salmo 42, del 1 al 11, vamos a leerlo y vamos a meditar un poco en lo que nos habla este pasaje bíblico. Amén. Y dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el día mandará Jehová su misericordia. De noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Algo para recordar y entrar como a comentar sobre los salmos, y es que claro está que el libro de los salmos es el libro más extenso, ¿cierto? Pero tiene una particularidad este libro, y es que se divide en varios géneros. Y es que hay salmos que son himnos, salmos que son canciones, hay salmos que son acción de gracias, donde reflejamos el darle gracias a Dios. Hay salmos de confianza, donde nuestra confianza está puesta en Dios. Hay salmos proféticos, hay salmos litúrgicos y hay salmos de lamentaciones o súplicas. Esos géneros son los que predominan mucho en el libro de los salmos. Y el género al cual pertenece el Salmo 42 es al de lamentaciones o súplicas. Claramente el Salmo suplica a Dios el poder estar de nuevo adorándolo en su santuario.
Claramente, cuando leemos el texto y cuando leemos el Salmo, miramos que el salmista, el que escribe el Salmo, está abatido. Y abatido porque él quiere estar y recuerda primero cómo quiere estar de nuevo en el santuario de Dios para alabarlo. Pero aún también dice que él está enlutado porque su alma está agobiada, está triste por lo que los perseguidores o los que lo quieren angustiar preguntan ¿dónde estará tu Dios? Pero para entender un poquito quién es y cómo y quién escribió el Salmo, vamos a mirar quiénes son los escritores del Salmo. Los escritores del Salmo son los hijos de Coré. Ahora, ¿quién es Coré? Preguntémonos quién es Coré. Coré nos lo recuerda la palabra y nos habla de él en el libro de Números, capítulo 16. Y es donde Coré, siendo un levita, encabezó una rebelión en contra de Moisés. Pero los que en sí escribieron el Salmo fueron los hijos de él, ¿cierto? Él murió, él perdió su vida, pero sus descendientes fueron los que escribieron, siguieron sirviendo en el templo por muchos años. ¿Y cuál es la razón por la cual los hijos de Coré escriben el Salmo? La razón por la cual los hijos de Coré escriben el Salmo es que ellos estaban acompañando a David en el destierro. Y aún ellos lloran la ausencia en el santuario de Dios. Lo que yo les recordaba ahorita al principio es que ellos lloran la ausencia del no poder estar en el santuario. Porque aún el salmista dice que él se acuerda de esas cosas, que él se acuerda de cómo alababa, de cómo él encaminaba, de cómo él iba a la casa de Dios entre voces y alabándolo con alegría. Él recuerda todo eso. Y eso hace que en su alma esté abatida el no poder hacerlo. Y ellos estaban alejados en el destierro con David. Eso básicamente es lo que son los que escriben el Salmo, pero también la razón, el por qué escriben este Salmo, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo empieza el Salmo? Lo que expresa en el Salmo a raíz de esta tristeza. Lo primero que el salmista empieza a expresar es un clamor en un estado de agonía. Él clama y él dice y él compara a un siervo con lo que él siente. Él compara a un siervo. Lo que él siente es lo mismo que siente un siervo cuando brama por corrientes de agua en medio de un desierto. Él se compara con eso. Y el siervo clama por agua y él se compara con el siervo el saber que está clamando a Dios, porque la única esperanza y lo que él podía entender era que así como el siervo dependía del agua, él en esta situación, en este destierro, dependía de Dios. Y él empieza diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así por ti, oh Dios, clama el alma mía. Imagínese un siervo clamando en medio del desierto, un siervo que depende del agua. ¿Cómo es el clamor? Así era el clamor de este hombre, así era el clamor de él hacia Dios, del alma mía, dice él, era el clamor a él, era esa sed que él tenía, era esa sed del anhelo de estar en su presencia, era esa sed de poder estar nuevamente en medio de él, en medio de su presencia. Era esa sed y él anhelaba calmar esa sed estando en la presencia de Dios, estando en el santuario de Dios. O sea que miremos que era un clamor y era también una comparación del siervo con lo que él sentía. Tiene sed de Dios, el anhelo de estar en su presencia. Hay algo en Reyes, el pasaje de la viuda de Sarepta, Elías, cuando empieza el capítulo, él dice que él era, el libro lo declara como que él siempre se mantenía en la presencia de Dios. Así estaba el salmista. El salmista anhelaba, y dice el verso 2,
dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él anhelaba estar en su presencia. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto anhelamos y cuánta sed tienes de la presencia de Dios? ¿Cuánto anhelamos en este tiempo estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto anhelamos en este tiempo estar y clamar a Dios? Mire, es un tiempo donde hemos estado esparcidos, sí, pero es un tiempo para no dejar de clamar y estar en la presencia de Dios. El salmista anhela estar en el santuario, porque era lo que él hacía. Él era un levita, él era un cantante, él era un salmista. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Pero él anhelaba era estar en el santuario. Aún nosotros anhelamos estar un día reunidos, pero eso no deja de quitarnos o no deja de ser que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, que nosotros no nos alejemos en la presencia de Dios. Esto nos lleva a que tenemos que tener esa comunión íntima con Él, a que tengamos que tener esa comunión en estos momentos difíciles de poder estar en medio de su presencia, el saber que Él está ahí, el dejar de congregarnos no quita que nosotros dejemos de orar, dejemos de leer su palabra, ¿cierto? El salmista anhelaba eso, el salmista anhelaba la congregación, pero él anhelaba su presencia y él anhelaba en este destierro por el cual estaba pasando por medio de esto, anhelaba estar en la presencia de Dios. En este destierro él recordaba su labor en el santuario, ¿cierto? Yo creo que cuántos de nosotros no recordamos el estar congregándonos, pero esto lo lleva a que su alma se abata, a que su alma esté abatida. Y dice en el versículo 5, y él mismo se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y cuando uno mira qué es abatir, o qué está hablando el salmista aquí, es la palabra, significa hacer perder el ánimo, las fuerzas y el vigor. Eso es abatir. Quiere decir que el salmista estaba diciendo, ¿por qué estoy perdiendo mi ánimo? ¿Por qué estoy perdiendo mis fuerzas? Lo que el salmista expresa es que su ánimo está perdiendo fuerza, así se sentía él, no ha hallado consuelo. O sea, él se sentía desanimado, él se sentía triste, él se sentía que estaba perdiendo su fuerza, él se sentía que se estaba aislando, ¿cierto? Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido así en estos tiempos. No sé cuántos de nosotros hemos sentido, y aún el escritor del Salmo, en medio del Salmo, pregunta dos veces, y es, ¿por qué siente él o él siente que Dios lo ha abandonado? Y a veces no podemos sentir que Dios nos ha abandonado, porque Dios no nos abandona. Somos nosotros a raíz del esparcimiento, del enfriamiento, del poner la mirada en otras cosas, que sentimos que Dios está lejos. Pero aún somos nosotros mismos los que nos alejamos. Somos nosotros mismos los que a veces nos sentimos sin ánimo. Somos nosotros mismos los que a veces nos sentimos desanimados, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos abatidos, como dice el salmista. Pero no es porque Dios nos haya abandonado, es porque aún nosotros, por las mismas acciones o por las mismas decisiones que a veces tomamos, sentimos que Dios está lejos y Dios no está lejos. Dios está ahí en medio de las dificultades. Por todo este tiempo que hemos estado pasando, yo creo que nosotros, o más de uno de nosotros, hemos visto que Dios ha sido fiel. Y ha sido fiel en muchas cosas. ¿Cierto? El poder sustentarnos, el poder que cada mañana nos levantemos, el poder saber que tenemos su palabra para estudiarla y escudriñarla. Pero el salmista aquí pierde el ánimo. Él no veía como ese consuelo, él no veía como esa luz, no veía esa luz al salir, ¿cierto? Veía como que todo estaba perdido, porque aún los injuriaban los enemigos y les preguntaban,
¿dónde está tu Dios? ¿Cierto? Queriendo decirles, ustedes por lo que están pasando, pero a ver, ¿dónde está su Dios? Muchas veces sucede eso en nuestras vidas, ¿cierto? Que nos hacen, las mismas personas nos hacen entrar a nosotros en desconfianza. Y es porque a veces nosotros nos sentimos faltos de ánimo, faltos de fuerza, porque hemos abandonado lo principal y es estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Ahora, el salmista entiende dos cosas. En medio de este salmo, el salmista nos da a entender que entiende dos cosas. Y la primera es que es esperar en Dios. Lo primero que el salmista dice en el versículo 5 es cuando él se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo se responde y dice, esperar en Dios, porque aún he de alabarte. Lo primero que el salmista reconoce y lo primero que lo que en el salmista primero reconoce es esperar en Dios, ¿cierto? Por ahí hay una canción, una alabanza que dice que esperar en Dios difícil sé que es, ¿cierto? Pero hay algo, la esperanza en Dios es depositar toda la confianza en Él. O sea, cuando nosotros estamos en una situación como la que el salmista nos presenta, lo que nosotros podemos hacer es esperar en Dios, es depositar toda la confianza en Él, es depositar esa confianza, es depositar esa confianza en que Él lo hará y en que Él va a ayudarnos a salir de cada situación. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto en situaciones difíciles, complicadas, en situaciones donde uno ve que no hay salida, que muchas puertas se cierran, que no tenemos como esa mirada o ese norte, pero cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, todo sale a flote y sale bien. Y es porque Dios toma el control de todo, y es porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Pero esperar en Dios implica varias cosas, y la primera es no caer en la desesperación. Yo sé que hay situaciones difíciles, situaciones en las cuales uno se desespera, uno cae al borde de la desesperación y no quiere saber nada, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos tener es que si nosotros ponemos nuestra confianza, nosotros no podemos desesperar, porque Dios va a mandar la solución a su tiempo, o Dios va a llegar con su socorro a su tiempo. Por eso es no desesperarnos, por eso es estar tranquilos, por eso es que la desesperación a nosotros no nos vaya a agobiar. Otra cosa que implica el esperar en Dios es entender que Él da las instrucciones y yo las sigo, ¿cierto? Porque aún en medio de un desierto es donde Dios más habla. El hecho es que nosotros atendamos esa voz, ese llamado, y que nosotros podamos entender, ¿cierto? Podamos entender que Él es el que da las instrucciones. Él nos dice por medio de su palabra qué debemos hacer. Y a veces nosotros nos cerramos los ojos y tomamos decisiones que a futuro van a traer consecuencias, ¿cierto? Aquí el salmista él mismo reconoce, aquí no queda más sino esperar en Dios. Esperar en Dios. Él lo único que desea y es tener esa confianza puesta en Dios. Él mismo lo reconoce. En medio de su abatimiento, en medio de su desánimo, en medio de que su vigor lo ha perdido, él mismo reconoce, porque él mismo es el que se hace la pregunta. Y él mismo reconoce es esperar en Dios. O sea, que entender que Él da las instrucciones y yo las sigo. Y hay algo que más implica y lo más importante para esperar en Dios es tener fe, ¿cierto? Que nosotros tengamos fe de que Dios lo va a hacer, que nosotros tengamos fe de que Dios va a estar en medio de esta situación y Él va a dar su resultado a tiempo. Tener humildad. Debemos ser humildes, debemos humillarnos delante de Él,
Debemos postrarnos delante de Él. Debemos confiar en que Él lo va a hacer en medio de una situación difícil. Sabemos que hemos estado pasando por situación, nadie se esperaba esto, ¿cierto? Muchos han perdido sus empleos, muchos han caído de pronto en bancarrota, pero aquí es tener fe de que Dios está trabajando, tener fe de que Dios lo va a hacer, tener fe de que Dios nos va a bendecir, pero también ser humildes, humillarnos delante de Él. Y algo que creo que nos lleva a todos es que va con la primera, que el no caer en desesperación, es también tener paciencia. La paciencia siempre afloja en cualquier situación, por muy pequeña que sea. Debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes y confiar en que Dios está haciendo y en que Dios va a hacer algo bueno y grande en cada uno de nosotros. O sea, debemos tener esa confianza. Eso es esperar en Dios. Eso es lo que el salmista expresa al decir esperar en Dios, porque aún he de alabarte. Y él dice, salvación mía y Dios mío. Mire, el anhelo del salmista es alabarlo en su santuario, pero también él reconoce que de Dios es la salvación. Dice, salvación mía y Dios mío. Él es el que da la solución. El salmista entiende que Él es el que da la solución. El salmista entiende que Él es el que trae consuelo a nuestras vidas en medio de una situación difícil, en medio de una desesperación, en medio de algo que a nosotros nos turbe, nos abate el alma. Es Dios quien trae la solución. Por eso el salmista reconoce también en este versículo que Él es nuestra salvación. Y él se apersona y dice, Dios mío, ¿cierto? Pero también hay otra cosa y otro aspecto en el cual es esperar o es tener esa, pues, cuando estamos en una situación difícil. Lo importante es no cesar en nuestra oración. Él dice aquí en el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mire, yo creo que lo primero, si a nosotros desde un comienzo nos han dicho que la oración es mi diálogo directo con Dios, yo creo que lo último que nosotros en una situación difícil deberíamos de dejar de hacer es orar, es clamar, ¿cierto? Yo creería que cuando empezó este tiempo por el cual estamos pasando, yo creo que la oración de nosotros era muy intensa. La oración de nosotros era intensa y clamábamos a Dios. Pero yo quiero mirar y quiero que usted se revise cómo es su oración ahora, después de que ya hemos podido salir a la calle, de que ya hemos estado llevando una vida normal. ¿Cómo es su oración ahora? Yo personalmente me preguntaba cuando estaba estudiando el Salmo, y es cómo nosotros empezamos con una oración. Orábamos y clamábamos, pero en este tiempo ya donde hay más libertad y donde ya tenemos más esa confianza, ya hemos menguado en la oración, ya no es la misma, ya no la hacemos con la misma intensidad. Yo quiero que usted revise cómo es su oración, cómo era cuando empezó por lo que estamos viviendo y cómo es ahora. Yo creo que lo primordial es no dejar de orar, porque el mismo salmista dice, porque Dios manda su misericordia. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios bueno. Y él dice aquí, el salmista reconoce que él mismo manda su misericordia. Que nuestra oración no mengue,
que nuestra oración sea intensa. Es la forma y es el conducto como nosotros podemos intimar más con Dios, ¿cierto? Y estas dos cosas nos llevan a un resultado, y es que el resultado de esto es poder volverlo a alabar, es el deseo del salmista. Yo creo que el deseo de nosotros, el de esperar, el no menguar en la oración, el saber que hemos estado pasando por una situación difícil y complicada. El salmista estaba en un desierto y el anhelo del salmista era volver al santuario. El salmista dice que se acuerda de estas cosas y derrama su alma dentro de él, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él no anhela eso. ¿Quiénes de nosotros no anhelamos el volver a estar en un tiempo de estos? ¿Cierto? Él en ese destierro anhelaba esto. Nosotros por lo que estamos viviendo anhelamos esto, ¿cierto? Pero es tener en cuenta que es esperar, no menguar en la oración. Y este va a ser el resultado de poder volverlo a alabar, de poder volverlo a exaltar, ¿cierto? Y de poder volver a estar congregados. Es esperar, es tener paciencia, es no desesperarnos, es seguir las instrucciones de Dios por medio de su palabra, porque aún no hemos dejado de escucharla, aún no hemos dejado de que nos compartan la palabra, no lo hemos dejado de hacer, y aún nosotros en nuestros devocionales. Dios nos da instrucciones y lo primordial es yo seguirlas, ¿cierto? O sea que miremos que el salmista aquí reconoce que es, a pesar de su abatimiento, es esperar en Dios, pero tampoco menguar en nuestra oración y saber que Él mandará su misericordia y que Él es nuestro consuelo, porque aún Él desea el consuelo, ¿cierto? Y deseamos que nos consuelen. Él es el consuelo y Él espera que Dios lo consuele, así esperamos nosotros, ¿cierto? Podemos decir que en tiempos como estos, que el salmista vivió y que a veces nosotros vivimos, lo mejor es no desesperarnos, esperar en Dios, esto es confiar en Él. O sea, en estos momentos la confianza está puesta en Dios. Podemos decir que ya podemos salir, podemos hacer muchas cosas, pero no sabemos qué vaya a pasar más adelante después de que todo esto pase. Y yo los invito a que pongamos nuestra confianza en Dios, a que así como el salmista dice, esperar en Dios y no menguar en la oración, nosotros hoy apliquemos estas verdades que están en la palabra y es esperar en Dios y que nuestra oración no mengue, que nuestra oración no mengue, que nuestra oración sea ese alimento y ese el conducto para nosotros poder entablar una conversación con Dios. ¿Qué mejor que la oración? Yo los invito a que no desfallezcamos, a que no nos desesperemos, a que tengamos fe, a que seamos humildes y a que tengamos paciencia, para que Dios haga en su tiempo lo que ha de hacer. Amén. Quiero invitarlos a que tomemos un tiempo de oración, un tiempo de oración a Dios y que tengamos presente que Dios no nos va a abandonar, Dios no nos abandona, Él tiene el control de todas las cosas y nosotros como sus hijos y Él como nuestro Padre, Él no nos va a abandonar, ¿cierto? Vamos a orarle al Señor para que terminemos con este tiempo y darle gracias a Él por lo que Él es y por lo que Él hace. Padre, en esta hora, en esta noche ya, Dios, queremos, Señor, primero bendecir tu nombre, bendecir tu presencia, Dios, bendecir que tú estás en medio de las dificultades, que tú estás en medio de estas situaciones difíciles que a veces vienen a nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de ellas. Sabemos, Dios, que tú obras. Sabemos, Dios, que tú tienes el control.
Pero hoy, Señor, queremos por medio de esta oración pedirte que seas tú obrando cada día más a nuestro favor. Que seas tú, Señor, trayéndonos consuelo en estas situaciones que a veces se nos presentan. Señor, porque no solamente lo que hoy está pasando, yo sé que cada uno de mis hermanos está viviendo situaciones diferentes a lo que o es el resultado de lo que esto ha dejado. Que seas tú, Señor, llenándolos de consuelo, que seas tú ese consuelo, que seas tú esa esperanza para ellos, que ellos puedan entender que la confianza solamente está puesta en ti, que esperar en Dios, esperar en ti, Señor, que sea nuestro más ánimo y nuestro más deseo, Señor, el poder esperar en que tú vas a hacerlo. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Dios. Queremos pedirte, Señor, que seas tú obrando, que seas tú llenando la tierra de consuelo, Dios, que tu pueblo esté tranquilo y el saber que tú harás y estarás haciendo algo bueno en nosotros. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que pasen muy buena noche, que puedan descansar y los invito a que se conecten el domingo a las 10 de la mañana en el culto dominical. Amén. Que pasen muy buena noche.